El duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, ante la ausencia, la muerte de un ser querido, ante el abandono o la pérdida de un factor económico. Y la pérdida no es más que dejar de tener algo que ya teníamos, que considerábamos nuestro. Cuando perdemos algo, entramos en el duelo. En el duelo podemos sufrir diferentes síntomas, tanto emocionales como físicos. El miedo, la culpa, la negación, la depresión, la tristeza, el estrés, el desánimo, la ansiedad. Se nos pueden generar situaciones físicas como dolores musculares, dolores de cabeza, mucho sueño, insomnio, entre otros muchos. Hablaremos entonces de las etapas del duelo y cómo superarlo. Antes de iniciar, te invitamos a ser parte de nuestro proyecto. Suscríbete. Estoy muy contenta y muy agradecida con todos nuestros seguidores que ven nuestros videos y los comparten. Muchísimas gracias. Y como siempre, bienvenidos. Vamos a hablar sobre las 5 etapas del duelo. La doctora, que es psicóloga y psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross, es una de las eminencias más grandes en el mundo que habla sobre el duelo. Afirma que en el duelo vivimos 5 etapas: la negación, la ira o el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Cuando estamos en la etapa de la negación, como lo dice su palabra, nos negamos a creer lo que estamos viviendo en ese momento y cerramos nuestra mente y nuestro corazón para no aceptar la realidad y la rechazamos. Y entramos en un sinfín de preguntas como ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero casi de manera imperceptible dentro de ese marco de referencia pasamos al enojo, generado por la frustración, la impotencia de no poder hacer desaparecer esa situación que hoy nos agobia. Quisiéramos tener una varita mágica y retroceder el tiempo o simplemente hacerlo desaparecer, pero no es así. Y entonces podemos entrar en depresión porque empezamos a darnos cuenta que no podemos hacer nada para evitar lo que está sucediendo. Y entre la depresión y la aceptación se da la tercera etapa, que es la negociación con nosotros mismos. Y es ahí cuando empezamos a preguntarnos, cuando sale una luz y nuestra mente empieza a cuestionarnos, ¿puedo hacer algo para esta situación, para resolver esta situación? Y nos damos cuenta en la mayoría de veces que no. Pero a veces hay otro tipo de respuestas y el pensar nos ayuda a evaluar otras posibilidades para sobrevivir al hecho que estamos viviendo. Y entonces la frustración y el enojo van disminuyendo poco a poco. Y entonces se produce la magia. Estamos entrando a la etapa de la aceptación. Y nos damos cuenta que lo único que podemos hacer es salir adelante, aceptar lo que estamos viviendo y hacer todo lo que esté en nuestras manos para superarlo. En este proceso del duelo nunca es lineal, nunca se dan todas las etapas de una sola vez, no es infalible, no siempre se da en el orden que lo hemos mencionado. La negación, el enojo, la depresión, la aceptación, la negociación, no se dan en el orden estructurado básico. No, la misma doctora Kubler nos dice que de hecho en la realidad se da de múltiples formas. En cada persona y en cada situación, el proceso se puede dar de diferente manera. Lo que sí es cierto es que cada vez que perdemos algo, un amigo, una relación sentimental, un familiar que muere, un trabajo, la libertad y muchas otras situaciones importantes,
ante esa pérdida siempre vamos a generar el duelo en diferente intensidad o en diferente forma, pero lo vamos a vivir. La magnitud de cómo vamos a vivir el duelo varía de acuerdo a la personalidad de la persona que lo está viviendo, que lo está sufriendo, de la situación misma y del apego emocional y de lo importante que para la persona que lo sufre es la pérdida que ha tenido. Entonces, el orden de cómo vivimos las etapas del duelo son diferentes. Lo más importante es que sí las vivamos, pero que lo superemos lo más rápido posible. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que quieren quedarse circulando en esas etapas y adelantan y retroceden, sufriendo el duelo cada vez más y hasta incluso más profundamente, porque no quieren salir o no pueden. Pasan de la negación al enojo, del enojo a la negociación, de la negociación casi que a la aceptación y retroceden de nuevo a la etapa del enojo. Y están jugando entre esa situación que cada vez deteriora más su vida personal. Y es importante vivir el duelo, definitivamente que lo es, pero es más importante pasarlo y sobrevivir a ese duelo, para después poderlo contar como una historia de valor, para poder decir, viví esto, pero lo sobreviví de tal manera, tú también puedes hacerlo. Por supuesto que esto quiere decir que entramos a la etapa de la aceptación y que la aceptación nos genera un aprendizaje sobre esta situación que estamos viviendo. E inevitablemente el aprendizaje nos lleva al agradecimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer ante el duelo? Hay que procesarlo. Hay que llorar y llorar y llorar todo lo que necesitemos. Si es tu forma de sacarlo, está bien. Recuerdo que hace unos años ante una situación pasé llorando 2 días completos. Caminaba por la casa en pijamada y me paraba en la cocina y lloraba. Me sentaba en mi escritorio y lloraba. Llegaba a la cama y lloraba. 2 días completos, no más. Otra cosa importante es darnos el permiso de sentir el duelo. Todas las emociones del momento son válidas. Si te sientes frustrado, enojado, con tristeza, con soledad, con temor, con angustia, es válido. Hay que sentirlo. El tercer punto importante es que hay que darnos el derecho de expresar nuestro dolor. Hay que decirlo. Hay 2 grandes formas que yo recomiendo en mis sesiones de coaching: en palabras y en dibujos. Si es en palabras, puedes escribir una carta en diferentes sentidos, o una sola o las 3, como tú te sientas más cómodo y como te ayude. Una dirigida a la persona que perdiste, si es el caso, escríbesela, aunque nunca se la entregues. La otra es una carta dirigida para ti mismo. ¿Qué esperabas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Pero dirigida para ti. Porque con todas las preguntas, lo que tú quieras escribirte. Y la tercera es solo de sentimientos. Todo lo que te hace sentir la situación. No es para ti ni para otra persona. Solo es basada en sentimientos. ¿Cómo me siento ante esta pérdida? Y le escribo. Y luego es importante leerla para empezar con todo el proceso de aceptación. Y luego escribe algo más. ¿Cómo voy a superar esto? Ese es el cierre del proceso de escribir. ¿Cómo voy a superar esto? ¿Qué quiero para mi vida de ahora en adelante? Y escríbelo. ¿Cómo lo voy a superar? Y escríbelo a tu manera. Y dijimos que hay otra forma de expresarnos, dibujando. Expresa tu dolor. Puedes cortar papel,
gruñirlo, pegarlo, hacer una escultura, simplemente dibujar, no importa lo que dibujes. Y si cuando ves el dibujo es gris, es triste, sin color, no importa, está bien. No te preocupes porque lo que estás haciendo es expresando lo que sientes en ese momento. Y luego repítete constantemente, esto no está en mis manos. Esto que está pasando no está en mis manos. Va a pasar. Eso es como cuando nos dan la noticia de una enfermedad terminal para nosotros o para una persona que amamos. Por lo general, eso va a suceder en 3 meses, en 6 meses, en un año, por lo general. Entonces, ¿cómo nos preparamos ante un duelo anticipado? Sirviendo a la persona que lo va a pasar. Y si Dios me ha dado la oportunidad de conocerlo antes de tiempo y sufrir ese duelo, súfrelo rápido, porque entonces nos está regalando la oportunidad de perdonar, de perdonarnos, de resarcir daños, de dejar arregladas las cosas que tenemos que arreglar. Lo importante es que nos demos cuenta que no podemos hacer nada más que lo que hemos decidido hacer para vivir de la mejor manera el tiempo que nos queda o para hacer vivir a la otra persona de mejor manera el tiempo que le queda. Y eso nos lleva a la parte de recuperarnos. Tenemos que descansar porque todos los duelos son agotadores, física y emocionalmente. Tenemos que descansar un poco, retirarnos e intentar desconectarnos un momento, un tiempo. En ese caso que yo les decía que lloré 2 días, después tomé 2 días para salir a caminar, para hacer ejercicios de respiración. Y después de esos otros 2 días, que ya había asimilado y aceptado y estaba en la negociación, empezamos a ver qué podíamos hacer, cómo podíamos mejorar esa situación de duelo que nos había afectado grandemente. Entonces sí es importante tomarte unos días fuera del espacio que te genera el duelo. Mientras más rápido sales del duelo, más saludable es para tu vida, porque corremos el riesgo de quedarnos en el círculo del que hablábamos y que se nos haga un hábito sufrir por esa situación. Entonces la recuperación cada vez estará más lejos. Quinto, cuando te sientas angustiada, angustiado, respira lenta y profundamente. Respira y exhala. Respira y exhala. Y si sientes un calor abrumador, que el clima todavía lo propicia más, date una buena ducha, un buen tiempo bajo el agua, relaja el sistema nervioso. Y lo más importante, vamos a activar nuestra espiritualidad. Hay que hacer oración continuamente, hay que meditar, hay que leer y escuchar mensajes que nos fortalezcan. Y lo más importante, vamos a activar nuestra espiritualidad. Hay que hacer mucha oración, meditar, leer y escuchar mensajes que nos fortalezcan. Ponte en manos de tu ser superior, de tu Dios, y agradece todo lo que te da diariamente. Siempre agradecer nos llena el espíritu. Y ya en ese entorno, tú empiezas a buscar alternativas más razonables de cómo salir adelante y ya vas en camino a la aceptación. La esperanza, la fe y la actitud positiva es determinante para salir adelante. Por eso viene del verbo hacer, actuar. Es hacerlo, no solo pensarlo, no solo meditarlo. Ahora puedes volver a expresarte escribiendo o dibujando de nuevo, con fe, con esperanza y con una actitud positiva. La actitud positiva es hacer todo lo que te toca para cuidar de ti y salir de ese duelo. Tú puedes. Desde que fuimos engendrados, ya somos personas triunfadoras. Ganamos esa carrera.
Así que claro que podemos, somos personas triunfadoras. Tú y yo siempre podremos lograrlo si tenemos la actitud y la decisión de hacerlo. Y muchas gracias por haber estado conmigo en este video. Espero que te sea de utilidad y reenvíalo a todas las personas que tú creas que les puede servir. Si no te has suscrito, suscríbete, sé parte de este proyecto y toca la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones.